Hola, soy Gisela Morales, nadadora olímpica guatemalteca, esposa, mamá de 2 hijos y me dedico al emprendimiento deportivo a través de mis academias de natación Waterproof, de los gimnasios F45 y FemFit. Bienvenidos al Agua con Gisela. Hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. La verdad que estoy emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante que es el tema de salud. La verdad que me emociona mucho cada vez que me toca escribir estos episodios cuando estoy sola. Es un momento de mucha inspiración, mucha introspección, porque al final del día lo que yo quiero poder traerles a ustedes son vivencias, son experiencias. Para nada es decirles qué hacer, sino que es compartir un poquito qué es lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, cuáles son esos buenos hábitos, esa disciplina que hago como mi rutina para poder compartir con ustedes y ojalá ayudarlos a tirarse al agua, a tomar esa decisión de ser más saludables, de cambiar esos hábitos. Y sin duda alguna les puedo decir que si algo me ha impactado en mi vida es tener una buena salud, ¿verdad? Yo sí soy fiel creyente que no podemos lograr lo que sea en nuestra vida, pero si no tenemos salud, no tenemos nada, ¿verdad? Entonces yo quisiera como contarles hoy un poquito de eso, porque realmente a lo largo del tiempo yo creo que tuve la bendición quizá, porque decidí verlo de esa manera, es la historia que yo me cuento, es la historia que yo decidí ver. Tuve la bendición de tener a personas en mi vida que me han enseñado mucho de todo lo que yo no quiero ser. También he tenido personas que me han enseñado lo que quiero ser, pero sin duda alguna creo que tuve personas claves en mi vida, en algún momento de mi vida, que sí me han dejado mucho impacto, ¿verdad? Les puedo decir, una de ellas es mi mamá. Mi mamá la quiero muchísimo, pero sin duda alguna no es la persona más saludable. Durante toda mi juventud, fue bastante gordita, ¿verdad? Sin duda alguna no se cuidaba, no hacía ejercicio, no se alimentaba adecuadamente, tomaba, no sé, 10, 12 tazas de café al día, importaba alimentos y distribuía alimentos, entonces constantemente estaba haciendo las pruebas de las comidas, mucho eran pasteles, ¿verdad? Entonces comía como muchas cosas no adecuadas, y sí sufría, ¿verdad? De salud, realmente no era una persona saludable y sí me recuerdo, ¿verdad? Que eso me hacía mucho eco, mucho impacto porque yo era deportista desde chiquita y a veces uno recibe mensajes incongruentes. Gracias a Dios, sí, mi papá era sumamente cuidadoso, sumamente deportista, muy consciente de lo que se metía, de lo que comía y del ejercicio que hacía. Entonces tuve como esos 2 ejemplos en casa. Y bueno, sí, como que era algo que sí me afectaba, ¿verdad? Yo sí decía, de grande yo no quiero ser gordita como mi mamá, de grande yo me voy a cuidar, de grande yo voy a hacer ejercicio y sin duda alguna es el ejemplo que yo he querido darle a mis hijos, ¿verdad? No quiero que si uno es gordito o no, tal vez no es tanto lo que me afecta, sino la salud, ¿verdad? El hacer y tener esa práctica recurrente de ejercicio. Segundo, tuve una entrenadora que me enseñó todo lo que no quería hacer en mi vida de una temprana edad, no solo a nivel físico, sino también de ejemplo de vida, gracias a Dios. Y esta persona era también poco saludable, se tomaba Coca-Colas cada media hora. Me decía, come sano pero con la hamburguesa en la mano, no tomes agua gaseosa con la gaseosa en la mano. Muy incongruente, ¿verdad? Muy incongruente y fue mi entrenadora durante mucho tiempo. Y yo siempre dije, ¿verdad? Yo no voy a ser la entrenadora gordita porque no le voy a mandar ese mensaje incongruente a mis atletas. O sea, definitivamente no. Y con todo cariño, yo no contrataría a una nutricionista gordita. Y yo sí soy entrenadora, pues sí quisiera estar en forma para ser un buen ejemplo para mis atletas, ¿verdad? Entonces, eso creo que me hizo mucho eco, mucho impacto. Y cambió mi vida, ¿verdad? En muchos aspectos. Entonces, tuve esos ejemplos de vida a una temprana edad y obviamente también fue teniendo otros entrenadores. Por ejemplo, uno de mis entrenadores ya más grandes tomaba mucho, ¿verdad? Tomaba mucha cerveza, no comía mucho, entonces también eso me fue dando como que también
saber, ¿verdad?, qué era lo que logré detectar muy rápidamente. Tuve la bendición de poder ver en cada una de las diferentes personas que yo conocía lo positivo y lo negativo, porque todos tenemos cosas positivas y negativas. Y creo que algo que mis papás ambos hicieron muy bien fue decirme, mija, tú siempre te vas a encontrar personas de todo tipo, ¿verdad? Y lo que tienes que elegir es aprender lo bueno y no lo malo. Descarta lo malo, aprende lo bueno y ten cuidado con las personas que te relacionas, ¿verdad? Entonces yo creo que esto a nivel salud ha impactado muchísimo mi vida. Y les puedo decir que algo que sí agradezco de mi mamá es que a pesar de que ella no era congruente con ella misma, sí siempre se entregó en un 100% para que nosotros sí tuviéramos esa salud, ¿verdad? Tenés que comer bien, o sea, no me dejaba como salirme y desviarme. Sí me dejaba comer mucho dulce, les soy honesto, sí me recuerdo que yo comía muchísimos dulces cuando era pequeña, pero también era niña, ¿verdad? Pero sí creo que tal vez sí se me iba mucho la mano, me dejaba mucho comer mucho dulce, pero siempre era la primera para llevarnos a chequear, ¿verdad? O sea, me recuerdo que de chiquita yo tuve acné y me llevaba religiosamente a mis limpiezas faciales, ¿verdad? Para que yo no tuviera ese acné y que me fuera a afectar en mi autoestima. Era como muy cuidadosa en cuidarme, que yo tuviera las manos y los pies bien cortados, llevarme a los doctores, porque recuérdense que yo empecé en una rutina deportiva desde una muy temprana edad, o sea, yo realmente empecé a entrenar en la natación a los 9 años. Y esto requirió mucho llevar un control minucioso de mi salud, porque obviamente cuando uno es un atleta de alto rendimiento, uno empuja el cuerpo a los límites, donde quizá no estamos todavía en límites sanos, ¿verdad? Provocar potenciales lesiones, ¿verdad? Temas en los tendones, corazón, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante, si vamos a exponer a nuestros hijos a un riguroso entrenamiento, o nosotros ya de adultos nos vamos a meter a un riguroso entrenamiento, hay que entender también que debe ir acompañado de un riguroso supervisión y medición de resultados a tema de salud. Sobre todo para los que son deportistas de alto rendimiento, donde el objetivo de un deportista de alto rendimiento es empujar el cuerpo al límite para ir rompiendo récords y ir mejorando. Entonces cuando uno lleva el cuerpo al límite, pues también tiene que ir acompañado mucho de esa medición. Con el tema de salud, lo que yo le quiero decir es que me impresiona, a la fecha he conocido muchísimos adultos que al día de hoy tengo 36 años y he conocido adultos de 50 que me dicen que nunca se han hecho exámenes, que no se hacen exámenes todos los años, que se sienten bien, entonces ¿para qué se van a hacer exámenes? Y yo les digo, es que lo que se mide se mejora. Si yo no mido, yo no sé dónde estoy, ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo que mejorar? Y yo les puedo decir, me miro quizás sana, pero en muchas ocasiones de mi vida, estando en el pico de mi mejor rendimiento deportivo, les puedo decir que yo no estaba sana por dentro, ¿verdad? En alguna época, bueno, toda mi vida padecí de alergia al cloro, chistosamente, fui nadadora y nunca dejé que la alergia me limitara en mi deporte, ¿verdad? Yo paraba, los ojos se me irritaban muchísimo, la piel también, yo tenía que estarme echando cremas constantemente porque padecía mucho de alergia al cloro. Era horrible porque, por ejemplo, mi cuerpo se adaptaba mucho a la piscina donde yo entrenaba. Entonces, si de casualidad yo salía a competir a otra piscina, que obviamente cambian los niveles de pH, de los químicos que se tienen, yo sí tenía reacciones fuertes, usualmente muy común. También tenía infecciones urinarias que tenía que estar tratándome constantemente por ese cambio de cloro. Aprender a manejarlo, pues, ¿verdad? Porque al final del día probé de todo, ¿verdad? O sea, no te dejé la calzoneta mojada, me quitaba rápido la calzoneta y sin embargo padecía muchísimo de infecciones urinarias. Tan así que me recuerdo en mis embarazos yo decía, wow, ¿y qué pasa si me vuelven a dar infecciones urinarias? Son peligrosas en los embarazos. Entonces yo sabía que soy propensa y yo seguí nadando durante todos mis embarazos. Entonces es aprender a conocerse y yo creo que eso es lo importante de la salud preventiva, que si nosotros sabemos que tenemos ciertos parámetros, sabemos dónde está nuestra base y lo medimos y podemos saber si nos desviamos o si mejoramos, ¿verdad? Y yo creo que eso es sumamente importante porque nos pasa. ¿Cómo pretendemos saber si tenemos que mejorar o si nos pasamos mucho de peso si nunca nos pesamos, ¿verdad? Yo puedo saber
si hoy me peso y peso, qué sé yo, 150 libras y me espero un año para pesarme y resulta que al año estoy 30 libras arriba, si voy de año en año, yo no voy a poder hacer correcciones en el camino. Versus si yo me peso todos los meses y subí 10 libras de un mes para otro, pues yo sé que puedo ajustar el camino y que tengo que cuidarme el siguiente mes para no desviarme tanto, pero es porque tengo medición. Recuérdate, lo que tú mides, mejora. Si no lo mides, no lo vas a mejorar. Y sin duda alguna creo que con la salud muchas veces no lo hacemos y no somos conscientes. Entonces les quiero contar un poquito qué es lo que yo hago, qué es lo que he hecho. Y bueno, y contarles un poquito como mi vida a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, repito, les conté, ¿verdad? Que yo siempre pues tuve alergia al cloro, lo fui manejando de diferentes formas, tuve que compensarlo por ejemplo, siendo nadadora, escogí ser nadadora y yo dije, no voy a permitir que una alergia me limite, pues, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer? Echarme gotitas constantemente en los ojos, gotitas de alergia también, aparte tengo rinitis, soy como una persona muy alérgica en general, ¿verdad? Entonces aprender que en ciertos periodos del año las alergias se me iban a disparar porque es justo cuando están floreciendo todas las plantitas, me da un montón de alergia. La época de octubre, noviembre me da un montón de alergia. Entonces yo sabía que yo tenía ciclos en el año, que yo tenía que anticiparme y echarme spray nasal durante un mes o tomar antialérgicos durante un mes completo, subir mis defensas y tomar equinacia o tomar hierro, ¿verdad? Para poder ir compensando e ir asegurándome que yo tuviera las defensas altas. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya les conté lo de la rinitis. A muy temprana edad, muy chiquita, me tuvieron que hacer un examen de las alergias. Yo creo que eso fue muy potente porque, bueno, mi papá era sumamente alérgico, mis hermanos también eran alérgicos, entonces obviamente yo quería mejor saber a qué soy alérgica y compensarlo y trabajarlo que estar sufriendo o limitándome de ciertas cosas. Bueno, entonces resulta que soy alérgica al pino, al ciprés, a los ácaros, al polvo, al cloro, ¿qué más me salió? Bueno, de todo, soy súper alérgica. Entonces, por ejemplo, chistosamente, ya casada, la casa de la finca de mi esposo estaba construida con madera de ciprés. Yo entraba a la casa y se me ponían los ojos así. Y encima ponían una chimenea y lo que quemaban era la madera. Yo de verdad no me gustaba ir ahí porque me ponía demasiado alérgica y estaba rodeada de pino y de ciprés. Entonces de verdad que era como, es que yo ya sabía, ¿verdad? Y no iba a dejar de ir, a mis hijos les encantaba ir, era bonito. Entonces bueno, meterme aquella megadosis de antialérgico en preparación y saber que seguramente de regreso me iba a pasar una semana grave de la alergia o a veces incluso me enfermaba, me daba infección de la garganta y paraba con antibiótico. Pero bueno, compensar, ¿sí? Entonces son cosas que uno aprende, pero desde una muy temprana edad, debido a esos chequeos que les digo que va muy riguroso acompañamiento de un entrenamiento, me tenían que hacer exámenes de sangre cada 4 meses o cada 3 meses yo me hacía exámenes de sangre. Entonces, ¿qué es lo que aprendí? Que cuando uno se repite y se repite y se repite los exámenes, uno aprende a saber cuál es su normal, cuál es el estándar, ¿verdad? ¿Dónde me mantengo? Desde muy chiquitita yo padecí de la hemoglobina sumamente baja. Les diría que yo andaba siempre en 12 y me decían, es que estás anémica y me daban refuerzo de hierro y por más que me dieran refuerzo de hierro yo no lograba subir mi hemoglobina, ¿verdad? Y nos empezamos a dar cuenta que simplemente era una tendencia en mí, que ese era mi normal, ¿verdad? Pero eso fue a través de esa exploración y entender que después de 3 años, 2 años, de que cada vez que me sacaban exámenes salía igual con o sin refuerzo de hierro, o con o sin refuerzo de ácido fólico, con mejor alimentación, es porque ciertamente mi cuerpo era así, ¿verdad? Entonces, y chiquita, ¿verdad? Entonces, es irnos entendiendo. Por ejemplo, otra cosita súper interesante que les voy a enseñar, mis manos son como bien anaranjadas, ¿verdad? Todo el mundo me preguntaba, pero mira, ¿tú comes mucha zanahoria? ¿O tú te echas esos autobronceadores? Y yo, no, pero desde chiquitita. Y me hicieron exámenes, los doctores se preocupaban, me llevaron a hacerme 1000 exámenes para ver si yo no tenía alguna deficiencia, no sé qué. Se dieron cuenta que no, simplemente es mi color de manos, pues verá, o sea, ese es mi color. Y a la fecha, se los juro, voy con cualquier doctor y me dice,
tus manos. Entonces ahora ya lo sé, porque tuve esa experiencia, me examiné, me di cuenta que es normal en mí. Entonces ahora cuando me preguntan, pues ya lo puedo abordar y no me preocupa, ¿verdad? Y a un médico tampoco. Pero es porque son cosas que puedo ir notando, ¿verdad? Y que uno va midiendo. Entonces es ir dándose cuenta a lo largo de esos exámenes cuáles son esos rangos normales, ¿verdad? Y yo les diría el poder que eso tiene, no tienen idea, porque de verdad que eso le va ayudando a uno a saber cuando uno tiene esas tendencias o qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces a lo largo del tiempo yo siempre tenía exámenes. ¿Qué es lo que me hacía? La hemoglobina, hematología completa, heces y orina. Eso fue cada 3 meses desde que tengo 9 años. Y les voy a contar una historia chistosísima que creo que me hubiera vuelto millonaria si lo hubiera hecho, pero yo de chiquita odiaba hacer la prueba de heces. De verdad, es un tema para todos los que les toca. Creo que todos tenemos ese tema. Y me caía re mal hacer la muestra. Entonces yo soñaba con un inodoro inteligente. Yo decía, ¡ala! Sería genial tener un inodoro inteligente que yo solo fuera al baño, ¡pum!, apachar un botón, analizara las heces y le mandara el análisis al doctor. Que si resulta que esos inodoros ahora sí existen. Y hasta le puse nombre, se llamaba Doctor Toilet. Así que bueno, hubiera sido una idea millonaria, pero fue chistoso porque de verdad que creo que pues uno va aprendiendo mucho, ¿verdad? Uno va aprendiendo mucho de usted, va aprendiendo mucho de uno mismo, ¿verdad? Y creo que lo mejor que podemos hacer es aprender de nosotros, qué hay dentro de nosotros, ¿verdad? Y eso implica nuestra salud y es conocer cuáles son nuestros movimientos, ¿verdad? Y lo hacíamos mucho para estar seguras que yo no tuviera un sobreentrenamiento o que yo no estaba poniendo en riesgo mi salud por los entrenamientos muy duros que yo llevaba. Entonces sí, les digo que el poder de esto es una rutina que lo he seguido a la fecha. Me sigo haciendo exámenes de sangre, pues ahora son mucho más completos, ¿verdad? O sea, de chiquitita pues tal vez solo me hacían heces, orina y hematología completa. Yo sí hago que mis atletas en el equipo competitivo de Waterproof se hagan estos exámenes por lo menos una vez al año, ¿verdad? Ya les recomiendo a los papás que se lo hagan cada 4 meses, pero ya es decisión de cada familia, para ir conociéndose. Otra cosa que yo hacía constantemente cuando era pequeña era tener esos medidores de la presión, ¿verdad? Entonces lo primero que yo hacía, al nomás despertarme, era que me ponía la maquinita, me medía cuál era mi presión arterial normal al recién despertarme y cuánto era mi pulsación en descanso. Entonces fue ir entendiendo, por ejemplo, al día de hoy yo tengo 37 pulsaciones en descanso, que me dice la doctora la gran, casi muerta, ¿verdad? Y alguien se hubiera preocupado y me dice, es que es demasiado bajo. No, es que realmente he entrenado tanto mi corazón, que mi corazón pues tiene esa fuerza, ¿verdad? Y lo logro mantener bastante bajo. A veces subo a 40. ¿Y qué es lo que pasa? Yo ya sé cuáles son mis movimientos. Yo sé que el día de hoy, si de la nada empiezo a ver una tendencia, que empiezo a amanecer y mi corazón en vez de estar en 37, 38, que es mi normal, empieza a estar en 42, 43, 45, es porque estoy cansada, necesito descansar. Necesito recuperarme, o sea, es entender cuáles son esas fluctuaciones del cuerpo que uno tiene para ayudarle a nuestro cuerpo a descansar o a recuperarse, ¿verdad? Entonces, ir entendiendo qué causa esas cosas. ¿Qué otras cosas creo que son importantes, aparte de esos exámenes que sí nos hacemos cada 4? Hace creo que 10 años empezamos con mi esposo todos los años a hacernos exámenes médicos preventivos, ¿verdad? Todos los años, ese es mi regalo de cumpleaños. Yo me regalo a mí misma mis exámenes. ¿Son caros? Sí, sí son caros, pero yo digo, ¿cuánto gasto en cenas? ¿Cuánto gasto en, no sé, idas al cine? ¿Cuánto gasto en tenis? ¿Verdad? O sea, puedo darme ese lujo y ser más intencional en un regalo de mí para mí. O sea, en vez de comprarme los aretes o los tenis o la ropa, puedo no ir al cine tanto, no salir tanto a comer, no pasar comprándome un café y pagarme esos exámenes médicos. Definitivamente sí. Así que me hice la promesa y llevamos 10 años consecutivos donde todos los años vamos a que nos hagan un examen completo, ¿verdad? Nos sacan exámenes de sangre, nos hacen rayos X de los pulmones, de la cabeza, ultrasonidos vaginales, de la vesícula, del estómago. ¿Qué más nos hacen? Bueno, van, dependiendo de la edad, ¿verdad? Se van aumentando exámenes que le van haciendo a uno, pero de los pechos,
o sea, de las mamas, a los hombres de la próstata, pero todos los años no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si yo nunca me he hecho algo y no encuentro nada, verá qué bueno, pero si encuentro algo, ¿hace cuánto está ahí? ¿Cómo voy a saber si no tengo un parámetro de medición? Verá, entonces les quiero dar ese regalo y de verdad quisiera que se lo tomen como algo muy importante, porque creo que la salud, así como estamos en este mundo de tecnología, todo es casi solucionable, ¿verdad? Hasta los cánceres. El cáncer ahora se puede curar si lo detectamos en una temprana etapa. Entonces sí creo que lo importante y lo valioso que es sin duda alguna de estarnos haciendo esa frecuencia de exámenes, ¿verdad? Entonces se los quiero pedir, se los quiero que lo evalúen, que se pongan la mano en la conciencia y que de verdad hagan ese compromiso con ustedes mismos. Regálense ese amor propio de hacerse esos exámenes a sus hijos, ¿verdad? Yo lo hago por mí, primero, por ese amor propio que me tengo, porque yo no me quiero enfermar. Yo sé que mi salud es lo más importante en mi vida. Y segundo, yo quiero vivir muchísimos años y acompañar a mis hijos. Y yo sé que a medida que yo me cuide, a medida que yo coma bien, a medida que yo haga ejercicio, a medida que yo me evalúe constantemente, yo voy a poder regalarles a ellos lo más importante, que es mi tiempo, ¿verdad? Entonces, sean intencionales con su salud. Cositas que me funcionan a mí, por ejemplo, aquí lo tengo, que sí me hago constantemente. Bueno, nosotros ahorita hace 1 año y medio empezamos con mi esposo. Guatemala tiene deficiencia en un montón de exámenes médicos, en temas de exámenes de sangre. Les diría que no he logrado, me pasó que empecé a sentirme sumamente cansada, empecé a sentirme que había algo que no estaba bien, o sea, yo de verdad no era mi nivel normal de energía, empecé a ver que mi pulso como que más alto, me recuperaba más lento. Sin embargo, fui con mi ginecólogo y le digo, mire, no sé, es tal vez hormonal, no sé, cumplí 35 años, me cambió el metabolismo, ¿qué onda? No sé, ¿verdad? Me mandó a hacer de todo tipo de exámenes hormonales y al final me dijo, mira, estás nítida, ¿verdad? Todo está en rango, todo está bien, no te pasa nada, ya te vas a adaptar, seguramente estás transicionando, ¿verdad? Digo, no puede ser, o sea, yo me conozco, yo sé cómo soy, me vengo evaluando desde que tengo 9 años, o sea, yo sé cuando no hay algo normal y sigo mucho mi intuición. Así que tomamos la decisión con mi esposo de irnos a Estados Unidos, contratar una empresa que nos saca, se llama Lifeforce, nos saca 48 o 50 biomarcadores diferentes en donde lo va evaluando a uno y le va sacando ese análisis profundo. Pero lo más interesante de esto es, en Guatemala cuando a uno le sacan un examen de sangre, por ejemplo, le ponen rangos, ¿verdad? En donde te comparan con la sociedad, ¿sí? Y te dicen, bueno, estás bien o mal dependiendo si estás arriba o abajo de esos rangos, pero te están comparando con una sociedad enferma, realmente. O sea, la sociedad se ha venido enfermando y cada vez no estamos necesariamente mejor. ¿Qué es lo que hace esto? Esto te evalúa no con la sociedad, sino te evalúa bajo tu edad, bajo que si eres atleta con los mejores, porque te evalúan que si estás bien o no, pero ¿dónde está tu óptimo? ¿Verdad? Porque yo puedo estar en rango, pero estoy en rango bajísimo y tengo que mejorarlo porque al final debería estar en un óptimo, ¿verdad? Y sin duda alguna me encontraron 60,000 cosas. Tenía la vitamina D baja, tenía la testosterona bajísima, yo me alimento mucho con proteína, yo tomo muchísima proteína, yo como mucho proteína, es lo primero que como. Y más o menos yo como un gramo de proteína por libra de peso, o sea, me meto 150 gramos de proteína al día. Y cuando me sacan mis exámenes, la proteína estaba bajísima. Yo digo, no, o sea, no estoy absorbiendo las proteínas, no estaba absorbiendo mis carbohidratos, no estaba absorbiendo mis grasas. Entonces es entender qué hay de fondo, que está pasando esto y quizás estoy en rango, pero no estoy en óptimas condiciones, no estoy en donde debería estar, ¿verdad? Entonces me abrió mucho los ojos, me hizo entender que sí estamos en pañales en Guate todavía en temas médicos, en donde a veces sí necesitamos ese upgrade para los que puedan y quieren. Y sin duda alguna me vino a cambiar mucho. Me mejoré, me siento mejor, tengo más energía, me siento mucho más fuerte. Son cambios positivos, ¿verdad? Sin duda alguna. En Academia Waterproof seguimos creciendo. Nueva sede Zona 10, sede Interamericana,
CE San Cristóbal y CE Zona 16. Contamos con el mejor programa de enseñanza en Guatemala, diseñado por la nadadora olímpica Gisela Morales, impartido por instructores altamente capacitados. Piscinas semiolímpicas climatizadas, cómodas duchas y vestidores y un amplio parqueo. En Waterproof te enseñamos a salvar tu vida y a nadar con calidad. Vive la experiencia Waterproof. Bueno, yo tengo mi anillo, ¿verdad? El anillo del Oura Ring. Esto, si bien es cierto, el concepto de esto es constantemente evaluar el sueño, es evaluar tus pulsaciones, tu oxigenación, saber que si tuviste estrés, qué implicaciones eso va a tener, cómo amaneciste. Esto yo lo llamo que es como el horóscopo. A mí no me gusta, yo cuando me despierto no veo mi análisis del Oura Ring porque no me gusta que me diga cómo me voy a sentir. O sea, yo no quiero como una sentencia, me explico, ¿verdad? Como que el anillo en teoría te tira una puntuación que te dice: hoy tu disposición está en 60, tómatelo tranquilo. Debería, ¿verdad?, de tomármela tranquila, pero al final yo quiero entrenar igual de fuerte, ¿verdad? Yo quiero exigirme porque yo sé que mi cuerpo puede y si entonces sí me lo quiero tomar tranquila, bueno, voy a tomar más agua, voy a hacer flexibilidad después, voy a evitar tomar café o me voy a dormir más temprano, pero no sacrifico la calidad de mi entreno por lo que me diga el anillo, pues, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo lo leo en la noche, ¿verdad? Entonces yo voy evaluando, yo me siento de esta manera hoy, ¿tiene congruencia? Veo, sí. Sí, de plano, ¿verdad? Sí me tiro rojo, no dormí bien, sí me siento con sueño. Entonces como que voy comparando para que no la inteligencia artificial me vaya diciendo qué hacer. Mejor voy a ir agarrando intuición y lectura propia y solo voy viendo si está respaldada. Así es como yo funciono, ¿verdad? Hay otros que quizá lo hacen al revés. Hay otros que quizá ven la inteligencia artificial y dicen, bueno, entonces debido a esto voy a hacer esto. A mí me gusta leerme, cómo me siento, cómo me voy, verá, como más intuición propia que dictarme de la inteligencia artificial, pero me funciona mucho. ¿Qué otras cositas importantes? Sí, lo importante de evaluarnos los ojos y los dientes. De verdad que yo puedo decir, bueno, sí me saco exámenes, sí me he hecho exámenes de sangre, sí me he hecho un par de exámenes ahí, voy con el doctor. ¿Cada cuánto vas al dentista? ¿Cada cuánto vas al oculista? ¿Cuánta gente no va al oculista por años? Yo les digo, yo valoro mucho mi vista. Yo no me quiero, ¿verdad? O sea, hay que cuidarlo, ¿verdad? Es un órgano tan importante y le ponemos tan poca importancia. Entonces yo les digo que yo cada año mínimo, o si no cada 6 meses, yo sí voy donde el oculista que me revise, porque padezco mucho también de alergia de los ojos, pero quiero mantener mis ojos saludables, ¿verdad? Y eso les debo agradecer también al régimen del colegio, porque cuando los niños son chiquitos del colegio le piden a uno que cada 2 años uno tiene que mandar un examen de la vista. Entonces llevo a mis hijos y como tengo a mis hijos en grados alternos, todos los años me toca ir, así que todos los años sí o sí me hago un examen de la vista. No solo que si puedo ver, que si puedo leer, sino que me evalúen, o sea, que me abran el ojo y que miren que no haya ninguna mancha, ningún daño, que mis, o sea, no sé cómo se le llama todo, pues porque no soy médico, pero que todo esté funcionando bien, ¿va? Y luego los dientes. Yo aprendí sobre la salud de los dientes súper chiquita. Les diría que yo, bueno, en la universidad realmente, cuando nosotros nos fuimos, yo me fui a la universidad, yo era becada en un 100% y cuando uno está en un equipo a ese nivel, que mi universidad y mi equipo de natación eran los mejores de Estados Unidos en ese momento, nos hacían unos exámenes súper minuciosos al inicio de año y era lo primero que teníamos que hacer. Nos medían, bueno, todo ese tipo de exámenes de sangre, todo tipo de exámenes completos, dientes, ojos, nos medían la flexibilidad, qué peso, qué grasa, todo tema nutricional también. Nos evaluaban nuestros saltos, o sea, también nuestra potencia, nuestras extremidades, en fin, sacaban un análisis súper completo, pero lo más interesante de todo es que sin el dental era un paso que no podíamos skipearnos, pues no lo podíamos saltar. Y yo preguntaba, ¿pero por qué tanta importancia con los dientes? Porque quizá ese día no nos pudimos hacer el examen de otra cosa y sí podíamos ir al entreno, pero si faltábamos el examen de los dientes no nos permitían seguir los entrenamientos. Resulta que, pues obviamente por la cercanía de los dientes con el cerebro, cualquier carie, cualquier problema dental afecta muchísimo el rendimiento deportivo, está sumamente
hay una correlación muy alta que cualquier problema dental puede llegar a causar muchas lesiones en rodillas, hombros y en muchas otras partes del cuerpo, y aparte obviamente el riesgo de que una de esas potenciales caries o infecciones que tengamos en los dientes se pueda subir al cerebro es sumamente peligroso. Entonces nos medían eso constantemente. Yo les puedo decir, mi mamá tuvo su hueso de aquí por dentro, ¿verdad? Se le empezó a deshacer. No pudo, me recuerdo que casi un año no podía masticar, no podía comer, solo pudo tomar líquidos. Entonces yo como que me entró mucho como, ¿pero por qué, verdad? Entonces hoy cada 6 meses religiosamente voy con el dentista que me revise los dientes. O sea, eso es algo que sí o sí lo hago, invierto y es no negociable para mí. Al igual que los ojos, mínimo una vez al año, idealmente cada 6 meses. Mis exámenes anuales no negociables, que son un regalo de mí para mí. Y mis exámenes cada 4 meses, que sí me hago de sangre constante, heces y orina, más los biomarcadores que nos hacemos para saber cómo vamos en esa salud preventiva. Y otra cosita tal vez importante les diría, mi mamá tuvo cáncer, les diría que gracias a Dios está el día de hoy con nosotros. Mi mamá tuvo cáncer en las trompas de falopio, le subió el cáncer al vaso y también tuvo metástasis en la cabeza. De verdad que fue como dirían, es un milagrito viviente, porque realmente el cáncer de trompas de falopio es sumamente silencioso y gracias a Dios se le subió a la cabeza. Mi mamá, les digo que mi mamá es puntual con las cosas. O sea, a mi mamá jamás se le hubiera ido un número de teléfono, se sabía las placas, los números o sea, se sabía de memoria los cumpleaños. O sea, es una persona muy hábil mentalmente. Y justamente mi hermano se dio cuenta de ese cambio en mi mamá. Trabajaban juntos, gracias a Dios. Entonces mi hermano pasaba mucho más tiempo con mi mamá y empezó a ver un día, no sé, mi mamá, por ejemplo, en la empresa eléctrica tratando de pagar el agua. Cosas que a mi mamá jamás le hubiera sucedido. De lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, mi esposo me mira metida en la página, como soy tan despistada, pues de plano que no se hubiera dado cuenta. Pero a mi mamá, de verdad, esas cosas no le sucedían. Entonces pasó una vez, después, qué sé yo, le dijo que estaba haciendo una cosa, pero se estaba haciendo otra. Entonces empezó a ver que no era normal, que no estaba siendo congruente. Empezamos a ver ciertos cambios de actitud. Y dijo mi hermano, mira, me llamó un día y me dice, me voy a llevar a mamá al hospital porque de verdad que no es normal. Mamá está actuando raro y mamá no es así. Se la lleva y le encuentran el tumor en la cabeza. Y les digo que fue una bendición, porque si no hubiéramos empezado a ver esos cambios en comportamiento en mi mamá, no nos hubiéramos dado cuenta de todo el cáncer que tenía. Y debido a que es un cáncer de las trompas del falopio, a pesar que le hicieron su examen y se dieron cuenta que no es hereditario, yo sí me lo tomé a pecho, ¿verdad? Entonces sí me prometí a mí misma, porque mi mamá tenía casi 3 o 4 años de no ir al ginecólogo y revisarse. Que fue un descuido total. Eso creo que de plano ya no es negociable después de los 40 años, pero sí les puedo decir que desde antes ahora tenemos que empezar. Yo siempre he tenido quistes en los ovarios, sí tuve mucho este síndrome poliquístico cuando era chiquita. A los 16 años me operaron uno de mis ovarios y casi me quedo sin ovario. Entonces sí he sido como muy cuidadosa y he aprendido a cuidarme definitivamente, porque son cosas heredadas pues que uno tiene que aprender a compensarlas y mejorarlas, ¿verdad? Entonces, religiosamente cada 6 meses voy con el ginecólogo, que incluso él me dice, o sea, es que qué exagerado. Yo le digo, no importa, prefiero llegar cada 6 meses y tener paz y bueno, y seguir con mi vida, que esperarme al año y resulta que usted encuentra algo y bueno, too late, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo soy muy disciplinada y gracias a veces esa disciplina la implemento en muchas áreas de mi vida y una de esas definitivamente es la salud. Y otra cosita que les quiero dar es muchas otras cosas que podemos hacer, que son cosas que lo he hecho y que me ha ayudado mucho para mejorar mi salud, es tener una cierta frecuencia y hábitos en temas importantes como la flexibilidad. A mí me gusta ver, y creo que esto me lo pasó una nadadora olímpica que me encantó la forma en que lo menciona. Y ella decía que la flexibilidad es como pasarse el hilo dental, ¿verdad? Porque sin duda alguna la flexibilidad, hacer flexibilidad va como sacando esos nudos, lo que vamos teniendo trabados en nuestras articulaciones, y la flexibilidad es sumamente importante. Les diría que la diferencia entre un adulto mayor flexible, con flexibilidad y fortaleza muscular,
versus uno que no, es que si se cae a los 60, 70 años, uno va a parar en silla de ruedas y el otro se va a recuperar rápido, ¿verdad? Entonces sí creo que tenemos que aprender a ir tomando acción en los diferentes ámbitos de nuestra vida, y una de esas es la flexibilidad. Yo hago flexibilidad una vez a la semana, sí o sí, 1 hora, ¿verdad? Les diría que los domingos son mi día de flexibilidad. Dedico esa hora mientras pongo la tele, pongo una película, pongo algo que me gusta ver, y ahí estoy tirada en el piso haciendo flexibilidad, y es algo que me encanta, es una forma de relajarme, de drenar mis músculos. Y sí trato por lo menos una vez, o sea, un poquito durante todos los días después de entrenamiento, hacer unos 5 o 10 minutos de flexibilidad, pero eso no me suma. Verá, lo que me suma realmente es la hora que dedico de los domingos. Otra cosita que me funciona muchísimo es ser intencional con los entrenamientos. Entonces, para contarles un poquito, mis entrenamientos creo que han variado mucho. Obviamente, cuando yo entrenaba y competía, pues yo nadaba, ¿qué les diría yo? Eran 5 días, bueno, hacía todas las tardes, 2-3 horas de entreno en las tardes, de lunes a viernes, y en las madrugadas hacía lunes, miércoles y viernes 2 horas de entreno en agua, más compensación de pesas 3 días a la semana, por lo menos 1.5 horas. Y los sábados más o menos unas 3 horas, ¿verdad? Entonces obviamente los entrenos en esa época eran completamente como ahora. Ahora, ¿qué es lo que yo hago para mantenerme en forma? Entreno 3 días de pesas a la semana, lunes, martes y jueves, 1 hora, 1.5 horas. Los miércoles es mi día de recovery activo, es decir, si corro suave, y después dedico por lo menos unos 20 minutos de flexibilidad o yoga de 20 minutos, o nado, o hago una clase pequeña de HIIT pero suave, y luego flexibilidad. O no hago nada, solo la flexibilidad, pero sí o sí mi masaje, ¿verdad? Yo sí me masajeo mucho, yo tiendo y eso es lo importante, conocernos, ¿verdad? Yo tiendo a acumular mucho nudo, mucha tensión, sobre todo en mis pies, en mis manos, en mi cuello y en mi trapecio. Entonces que si no lo libero, ya sea con masaje o con el roller o con una pelota de golf o con ¿verdad? Porque me masajeo como que en la pared, voy acumulando, y eso después me causa lesión en los hombros, o lesión en la rodilla, lesión en los tobillos. Entonces voy teniendo que aprender a conocerme y hacer qué necesito para darle a mi cuerpo el descanso que necesita, sin duda alguna, ¿verdad? Entonces esas son cosas que me han funcionado muy bien. Otra cosa que lo hice mucho en mi etapa de nadadora competitiva, lo dejé de hacer bastante tiempo, y luego ahorita lo estamos retomando nuevamente con mi esposo en conjunto, fue las terapias de frío, ¿verdad? Tener y meterse a una tina con hielo es sumamente importante, ayuda a descongestionar y a desinflamar. Obviamente cuando competía lo hacía 3 días a la semana, ahora pues estamos tratando de hacerlo por lo menos todos los domingos. Y algo que me ha funcionado mucho, voy y vengo porque el frío para mí me cuesta mucho, a mi esposo le gusta mucho el frío, a mí me cuesta un montón, o sea, sí me saca de mi zona de confort. Yo no me meto a la regadera con agua fría de un solo, sino que yo me baño con agua caliente y después me termino con agua fría, pero ya estoy calientita, entonces como que me ayuda a más. Meterme de golpe a frío es lo que me cuesta. Entonces me baño con agua caliente y luego 2-3 minutos me quedo bajo la regadera de agua fría, completamente fría en mi casa, y eso me ayuda como a ir descargando un poquito, y es una terapia alternativa de frío y me ayuda un montón. Y por último, para ir cerrando quizá este episodio, les diría cosas que me han funcionado mucho. La cámara hiperbárica me ha funcionado un montón. La cámara hiperbárica durante mi época de nadadora, yo no sé si algunos recordarán, por ahí creo que hay un par lo voy a subir a mis redes sociales, pero hay un par de artículos de la prensa en donde yo viví en una burbuja, decían, que yo tenía una cámara hiperbárica que me mandé a pedir a Estados Unidos, y como no cabía en mi cuarto, la tuve que poner en la sala, y era un concepto de entrenar en altura, dormir en altura y entrenar en la altura normal de donde tú vives. Entonces yo dormía todas las noches en una cámara hiperbárica, y eso me ayudó muchísimo a mi recuperación, a mi pulsación, a mi oxigenación, en fin. Tiene muchísimos beneficios la cámara hiperbárica, así que eso es algo que sin duda alguna me ayuda. Trato, no lo hago muy frecuente, pero si lo hago 4 terapias y lo dejo, o hago algo específicamente. Y luego los sueros. Yo creo que los sueros a lo largo del tiempo, obviamente cuando yo era nadadora competitiva, los sueros no se podían hacer porque eran considerados dopaje, entonces yo no los podía hacer, pero les diría que eso es algo que sí me disfruté mucho cuando dejé de nadar, porque pues hay sueros en donde a uno le inyectan
vitaminas, minerales, para subir las defensas, y sí siento que me ha ayudado muchísimo a mejorar cuando estoy sobre todo en alergia, para subir mis defensas me ha ayudado mucho. Y cuando estoy en situaciones de estrés, no me gusta decirle estrés, pero tengo una vida muy ajetreada, una vida muy que parezco conejito rayovac, tengo mucha energía. Yo me levanto a las 4:10 de la mañana todos los días y no paro, de verdad, yo no tomo siestas, yo no paro, voy al gimnasio de 5 a 6:30, me baño, me arreglo, desayuno, salgo y no regreso a mi casa hasta después. 6 de la tarde, poner a los niños a dormir, arreglar, me duermo a las 9 de la noche, ¿verdad? Entonces sí, como que no paro realmente del día a día. Y obviamente eso es una rutina pues dura, que el cuerpo a veces lo resiente, pero uno tiene que aprender a cómo descansarlo, ¿verdad? Pues soy más inteligente ahora que antes, les diría que he ido cambiando un poco esa tendencia de ser más consciente y darle a mi cuerpo tiempo más de descanso, pero sin duda alguna me ha ayudado mucho. ¿Y qué es algo no negociable? Les diría la meditación. Sí he encontrado un poder sumamente fuerte. Yo decía, la meditación no es para mí. Yo no me podía quedar quieta, es más, a mí me metían en una clase de yoga, yo me podía morir, yo prefería ir a hacer karate, ir a hacer algo en movimiento que tener yoga, porque yo de verdad me costaba estar quieta. Pero en ese crecimiento personal, el querer tener más paciencia, el querer aprender a respirar, a escuchar mi cuerpo, a entenderme, a darme paz, a recuperarme y a sanar, aprendí la meditación, ¿verdad? Entonces, sí medito todos los días, varía entre 10 a 15 minutos, me ayuda un montón. Pero esos son pequeños cambios que les puedo decir que al día de hoy han hecho un impacto positivo en mi vida. Y yo les digo, yo no estoy súper sana, o sea, todavía tengo mis altos y bajos. Cuando paso por momentos emocionales difíciles, por ejemplo, la muerte de mi papá fue algo sumamente difícil para mí. Tuve una época muy estresante en mi deporte, donde yo como que, de lo que recuerdo de ese momento, yo ya no quería seguir nadando, entonces tenía ese como conflicto emocional interno. Y en esa etapa de mi vida tuve una enfermedad autoinmune que se llama escleroderma localizada. Me asusté muchísimo porque al principio me dijeron que era lupus, ¿verdad? Entonces es entender que todos vamos a tener desafíos de salud, pero sin embargo he sido muy consciente y consistente en saber que lo que yo me meto, lo que yo hago va a sumar o no a esa salud, ¿verdad? Entonces es agarrar una disciplina incluso en la salud, ser intencionales en esa búsqueda de examen, en esa búsqueda de recuperación y bueno, y lo que se hace el día a día, ¿verdad? En el día a día yo no fumo, 0 cigarros, licor, sumamente poco. Yo les diría que yo tal vez me tomaré una copita de vino, exagerando, una vez a la semana, y si no, pues una vez cada 15, o a veces puedo pasar meses sin ni un trago. Porque escojo, ¿verdad? Realmente me encanta el vino, no les voy a mentir. Eventualmente me gusta tomarme un traguito, un tequila, ¿verdad? Una paloma o una michelada, pero sí no es algo muy frecuente en mi vida, y sí veo los impactos, sí me afecta en mi descanso, en mi sueño, en mi recuperación. La comida que tengo todos los días, o sea, yo sí escojo intencionalmente o sea, yo sí trato a mi cuerpo como un Ferrari, porque creo que es un Ferrari, no lo trato como, ¿verdad? El Picopito 1980 y pico que me regalaron mis papás, ¿verdad? Que ahí lo tengo, no lo lavo, no lo cuido, no lo doy mantenimiento, no, ¿verdad? Yo sí creo que lo que nos alimentamos es lo que somos al final del día, ¿verdad? Incluso en mis embarazos, yo me da risa cuando veo a gente embarazada y me dice, ay, es que me puedo dar el lujo de comer lo que yo quiera, porque de todas maneras voy a engordar. Yo, donde más estricta fui con mi alimentación fue en mi embarazo, mucho más estricta de lo que soy ahora. ¿Por qué? Porque yo sabía que todo lo que yo comía era lo que yo le iba a dar a ese bebé para poder crecer y alimentarse, y la calidad de vida que yo le iba a dar dentro de esos 9 meses de mi panza. Yo no me iba a arriesgar a darle basura. Yo le iba a dar nutrientes para que realmente no estuviera en mi conciencia que lo que yo le di fueron cochinadas, pues, ¿verdad? Y que yo estaba alimentando a mi hijo con cosas que no eran correctas. Aumenté 20 libras y mucho máximo en mis embarazos. Fui muy consciente porque yo decía, soy responsable de la vida que tengo adentro y no la voy a alimentar. O sea, si yo me quiero hacer daño, me hago daño a mí misma, pero no a otra persona, ¿verdad? Entonces, si algo fue sumamente estricta durante el embarazo. Y creo que les puedo decir la mejor decisión de mi vida, porque salí con mis jeans puestos.
¿verdad? Y no sufrí en ese desfase de mi peso, y creo que eso es algo que lo agradezco el día de hoy, porque sé la lucha que es aumentar tanto de peso en un embarazo y después lo que cuesta regresar a ese cuerpo y lo que nos afecta emocionalmente, internamente y en muchos aspectos. Así que, bueno, hoy espero haberles abierto un poquito los ojos, contarles un poquito de lo que yo hago con respecto a mi salud. Espero con esto invitarlos a tirarse al agua, a ese camino en la búsqueda de la excelencia en su vida, en su salud, a ser 1% mejor de lo que eran ayer, a darse ese amor propio, a regalarse eso, a regalarles a sus hijos, a sus familias, ese cuidado que se merecen, porque con ese cuerpo, con esas manos, con esos pies, con esos ojos, con esa boca, ustedes logran proveer para sus familias, ustedes logran trabajar, llevar alimentos, tocar a sus hijos, amarlos, tienen la oportunidad de verlos crecer, tienen la oportunidad de correr con ellos, llevárselos, manejarlos para vacaciones. Si ustedes no tienen salud, no pueden hacer nada de lo que les acabo de decir. Así que espero que hagan esa introspección, ese análisis y que tomen acción. ¿Cuántos cafés tengo que dejar de consumir? ¿Cuántas cenas puedo evitar? ¿Cuántas idas al cine? Quizá un viaje menos al año. No necesito esos tenis realmente, ¿verdad? ¿Dónde podemos negociar para sacar ese presupuesto, pero que sea prioridad? Eso es lo que yo les diría, les quisiera dejar de mensaje. Láncense al agua a escoger una vida más saludable, y espero haber impactado y sumado en sus vidas un episodio más el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias por escuchar un episodio más de Al Agua con Gisela. No te olvides de compartirlo, suscribirte y darle like. Recuerda que puedes encontrar más contenido de Gisela Morales en sus redes sociales. Ayúdanos a impactar positivamente la vida de alguien que lo necesite, un episodio a la vez. Hasta la próxima.